Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a Canal Sur No Sur, Psicología Comunitaria desde el sur del mundo. En esta ocasión, en la entrevista Humanos en Comunidad, tenemos un gran entrevistado. Nuestro entrevistado es Alipio Sánchez Vidal. El profesor hizo un máster en la Universidad de Minnesota y posteriormente sus estudios doctorales en Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona. El profesor presenta una amplia carrera en el ámbito de la psicología social, psicología comunitaria y el concepto de ética. Bueno, sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Hola, bueno, estamos, como les decía, ¿no? Con el profesor Alipio Sánchez en esta entrevista de nuestro ciclo de entrevistas Humanos en Comunidad en el canal Sur o No Sur, Psicología Comunitaria. Profesor, ¿cómo está? Bien, bien, estupendamente. Espero que estén bien todos por ahí. Súper. Acá estamos súper bien, esperamos que por allá también estén muy, muy bien. Profesor, bueno, en función a la literatura, en función a sus escritos también, ¿no? Y también en función a la expectativa de los estudiantes, acá en Chile sobre todo, ¿cierto? Con respecto a esta entrevista y a los contenidos que puedan surgir en torno a lo que usted nos comente. Eh, Invitarlo a revisar algunos conceptos. Me gustaría que conversáramos en torno a comunidad y a los estilos interventivos que se utilizan en la actuación en psicología comunitaria. Me gustaría recoger su opinión, ¿cierto?, en torno a estos conceptos en este primer momento. Muchas gracias, Carlos. Y antes de nada, quizá lo tendría que haber dicho antes, os felicito por la iniciativa de hacer algún tipo de producción audiovisual que sea disponible y que con la colaboración nuestra de los entrevistados, digamos, haga asequible o ponga al alcance de todos algunas de estas ideas y conceptos que a veces son un poco abstrusas y complicadas. En el tema de comunidad empezaríamos, ¿sí? Perfecto. Vamos, profesor. ¿Sí? Sí, ningún problema. Bueno, la comunidad, y yo entiendo que se puede explicar o se puede entender de tres maneras diferentes sin complicarlo mucho. La primera es la comunidad es lo común o compartido por personas o grupos, aquellos que comparten. ¿Y qué es lo que pueden compartir personas o grupos? Pues esencialmente tres cosas. Primera, pueden compartir el territorio. Entonces estamos hablando de la comunidad territorial y es aquellos lugares donde la gente vive junta, los vecindarios, esencialmente. Este es un componente interesante en el sentido de que la intervención, el trabajo comunitario se hace en la comunidad. Por tanto, el objeto inicial sería un territorio donde se trabaja. Pero no solamente eso. Una segunda cosa que la gente comparte son vínculos y relaciones, como el sentimiento de vecindad, el sentimiento de vecindario, de ser parte de algo, de solidaridad, etcétera. Entonces esta sería la comunidad psicosocial, digamos, que es la que tiene que ver mucho con lo psicológico, precisamente en virtud de que generamos una serie de relaciones entre nosotros en base a la interacción. Se entiende que la interacción y la experiencia compartida es lo que genera relaciones y que además es el nivel, digamos, que es más accesible para el trabajo psicológico en el que podíamos realmente reclamar un cierto conocimiento y una ciertas habilidades interventivas más propiamente. Y la tercera cosa que compartimos, quizá luego haya que añadir una cuarta, que comparte la gente, que comparte la gente, es la cultura, los significados, los valores, etcétera. Esto sería la comunidad sociocultural de la que tradicionalmente han hablado los sociólogos y que implica, pues, como un poco como la anterior, pero a otro nivel, una experiencia compartida que a lo largo de los años solidifica en una serie de significados o valores o formas de actuar, etcétera. Aún se podía añadir un cuarto significado al tema de la comunidad, que ahora está de moda por el tema del empoderamiento, que es lo que la gente, el poder que la gente comparte o no comparte.
mayor o menor grado. Esta sería la comunidad política. Y en ese sentido, hoy se habla no solamente a nivel comunitario del desinterés de la gente, de la falta de participación. Probablemente una cosa que subyace a eso es la falta de un sentimiento de que tiene el poder sobre su comunidad y sobre el conjunto de vidas para transformar la realidad. Es decir, la exclusión, una de las bases, sería la falta de comunidad política. Y ahí es digamos, es un elemento en el que el psicólogo comunitario, sea o no político, o más o menos político, sí que puede aportar a la comprensión de la participación de la gente en los procesos políticos globales. Primera idea, la comunidad como algo común o compartido, que es muy normal, o es la primera, digamos. Y tradicionalmente la primera idea que surge de comunidad antes de la industrialización es que la gente vive junta y por tanto se forjan una serie de relaciones y una serie de significados conjuntos. Hoy ya hay más movilidad y esto, digamos, que este componente quizá no tiene tanto peso. La segunda es que no se suele reflexionar sobre esa, pero yo creo que es importante, es el tema del sentido de cercanía, la comunidad como cercanía a la persona, cercanía social. La idea de que todo lo social nos interesa en el campo comunitario. Yo diría que nos interesa, y lo comunitario denota aquello social, pero que es cercano a la persona. De manera que hay toda una serie de instituciones, áreas, el Estado, las grandes ciudades, etcétera, que no son cercanas. Lo que es cercano, eso sí que forma parte del objeto de trabajo comunitario. Por ejemplo, ¿y desde qué punto de vista? Desde los tres que hemos dicho, que son el territorio, la gente que es cercana territorialmente, que eso genera la segundo tipo de cercanía, que es la que nos interesa quizá más, que es la cercanía psicológica, que es la familia, los amigos, los grupos en los cuales hay una vinculación que podemos utilizar, entre comillas, para trabajar y que hace que la gente se una a menudo con eso. Que, por ejemplo, podamos trabajar con los padres para mejorar la vida de los niños, o al contrario. Y la tercera cercanía serían aquellos entornos en los que la gente, digamos, comparte cosas, lo que son las asociaciones, los grupos que tienen unos objetivos o intereses compartidos. Por ejemplo, los grupos de mujeres o de jóvenes en un barrio con los cuales se puede trabajar. Es decir, entonces este segundo sentido de comunidad, y para diferenciarlo de lo social como algo abstracto y lejano, sería la cercanía territorial, psicológica y social. Vale. Y un tercer sentido que tampoco se suele dar mucho y que es más propio de la literatura sociológica es la comunidad como una especie de intermediario entre los individuos aislados y demás, sobre todo en las sociedades modernas muy individualistas, y lo que es la sociedad o el gobierno abstracto, lejano, etc. Las grandes instituciones. Y entonces, es interesante que lo entendamos, aunque no siempre tengamos las palancas de cambio y de intervención en este nivel, que son quizá más de otras profesiones, pero es muy importante que lo entendamos porque algunas palancas tenemos. Esta intermediación quiere decir que la comunidad es uno de los sujetos o estructuras intermedias que contribuye a que la gente se sienta parte de algo, es decir, a evitar el famoso fenómeno de la masificación y del individualismo extremo, que es el que se va conociendo a medida que las sociedades se hacen más industriales, y formar sujetos intermedios, y además permite la interacción de abajo a arriba, por ejemplo, facilita la participación y el trabajo a un nivel intermedio, que es, esto sí que es muy propio del trabajo comunitario, que es facilitar la participación, no necesariamente para el gran cambio social del Estado o de la ciudad, pero sí de la comunidad, que tendrá una voz en el resto de estructuras. De abajo arriba la participación, es decir, sentirse, lo que decíamos, un sujeto con poder, no sé si político o no, con poder significa político, pero algo así, dentro del concierto global, la sociedad. Y segundo, pero también de arriba abajo, porque la sociedad es una estructura compleja, la comunidad está abajo y muchas veces se sirve de mecanismos, digamos, de mecanismos comunitarios, o debería servirse, yo creo, para facilitar el acercamiento al ciudadano que cada vez ve más lejos a los políticos. En ese sentido, por ejemplo, se hacen llegar los bienes y servicios a través de los mercados locales a la gente de la comunidad. O una cosa muy interesante para la forma de trabajo comunitaria es cómo la salud,
cuando se quieren hacer determinadas prestaciones sanitarias, por ejemplo las vacunas, conviene tener un sistema de atención primaria que esencialmente es un sistema que esté muy cercano a las personas. La idea comunitaria es esa, es acercarse a la comunidad. Vale, yo creo que con el tema comunitario la comunidad hemos aclarado bastante. Hemos dado una buena vuelta, profesor. Y en función a la comunidad, pero enfocándonos en el estilo interventivo. Claro. Yéndonos ya a la actuación misma en la psicología comunitaria. ¿Cómo se van asentando estos estilos interventivos? ¿Qué opinión le merece esta idea de los estilos interventivos, profesor? Vale, bueno, primero una autocorrección a mí mismo, porque esta palabra de estilo interventivo realmente es un anglicismo que luego merece la pena corregir en el sentido de que es interventive styles. A ver, la corrección entonces iría más por el método de trabajo de actuación. Bueno, que es similar al estilo interventivo, en el sentido siguiente. A ver, si entendemos que a la hora de la práctica un campo tiene básicamente dos partes que casi siempre están diferenciadas. Es un tipo de mirada o de evaluación, de lectura de la realidad y una forma de actuar. Entonces, lo que se suele entender que es más propio del trabajo comunitario en psicología y en otros sitios es precisamente más que el lugar, el objeto, que es la comunidad, u otras cuestiones, es la forma de trabajar. Diría, la forma de mirar, que es mirar un poco la comunidad como algo, lo que es cercano al individuo y qué relación tienen personas con estos entornos, y sobre todo la forma de trabajar. A esto me refiero, es decir, no solo el método de investigar, que entiendo que la mayor parte de las veces compartimos con otras disciplinas, métodos cualitativos o cuantitativos, sino sobre todo la manera de actuar y lo que eso define. Yo diría que, simplificando mucho, la forma de, aunque con distintas palabras y a veces con distintas ideologías, los distintos enfoques comunitarios tendrían en común, primero, que se centran en la comunidad, no tanto en los individuos, las personas aisladas, sino que las personas son una parte, o debería ser, pertenecen al sentimiento de pertenencia de la comunidad. Y segunda, que las tratamos, nos relacionamos o las tenemos en cuenta como sujetos potencialmente agentes. Si no son ahora agentes, porque a veces no lo son, que el proceso de agenciar y de activar, precisamente como proponía Irma Serrano, entre otros, una comunidad es un trabajo o una persona complejo. Entonces, esencialmente la idea es que la perspectiva comunitaria sería centrarnos en la comunidad. ¿Para qué comunidad? Ahí caben cosas. Es la comunidad organizada, la que reivindica. Es el total de la comunidad, son los que participan, los que no. Ahí, desde el punto de vista práctico, hay muchas acotaciones que hacer. Pero sobre todo, relacionarlos con ellos y tratarlos de manera como si fueran a ser, y esperando que sean sujetos agentes, que lleguen a ser no actores, porque actor implica un rol, sino agentes de sus propias vidas. ¿Y esto cómo se puede traducir? Yo creo que hay una serie de más o menos de pautas que suelen ser comunes y que a veces se expresan de distintas maneras, que son, yo creo, relativamente conocidas, ¿no? Que son, primera, que nos centramos en las comunidades y en los colectivos, en lo que comparte la gente, lo que decíamos, y la segunda idea de comunidad, que en todo caso nuestra metodología de trabajo no es quedarse en el despacho, sino acercarse lo más posible a la propia comunidad, el lugar y el sitio donde se generan las vinculaciones, los problemas, etcétera, etcétera. Es decir, centrarse en la comunidad y acercarse a ella lo más posible. Yo entiendo finalmente, esto es una cuestión de debate, que entendiendo que nosotros casi nunca somos, que ellos no nos reconocen como parte de ellos. Somos un elemento ajeno, pero que se intenta, con unas ciertas cualificaciones profesionales, acercar a su cultura, a su forma de ver las cosas y demás. Segundo, que muchas de estas cosas entiendo que pueden ser debatibles. Segundo, que el trabajo comunitario es integral, en el sentido de, como otras disciplinas también, o como otras supradisciplinas, intenta ver los distintos aspectos de un tema, de un problema, lo cual significa necesariamente que la psicología comunitaria ha de ser un trabajo, hacer
el trabajo comunitario con otros profesionales. Aisladamente creo que esto plantea problemas respecto de psicología. Bueno, hablemos de enfoque o estilo comunitario, y yo creo que significa que los médicos, las enfermeras, los asistentes sociales también pueden trabajar en este estilo. ¿Ok? Primero, que es integral, totalizador, y segundo, que es integrador, es decir, que la idea es cuando las personas, los individuos o ciertos colectivos tienen problemas, la solución no está, como en la antigua tradición de la salud mental, en desintegrarlos, sacarlos a un sitio, sacarlos de la clase, sacarlos de la comunidad para que vayan al asilo, sino que la idea es mantenerlos en la comunidad. ¿Por qué? Porque entendemos que el sentimiento de pertenencia es nutricio, es alimenticio, alimenta la autoestima y la identidad. Por tanto, la tendencia, aunque aquí luego hay que tener matices respecto de la funcionalidad del grupo, cómo el grupo va a seguir funcionando o no, o si acepta al diferente, pero la idea central es mantener a la persona integrada como parte de la comunidad educativa, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ideas básicas de la comunidad. Y pasamos a la segunda parte del estilo interventivo, del método interventivo, que es asumimos que la gente, además de problemas, conflictos, alienación, bla, 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 tiene recursos y capacidades. Y una segunda parte, que es más, nosotros nos interesaría más en puridad, aunque luego la práctica tiene sus tensiones, centrarnos no tanto en ayudar a resolver problemas como fortalecer, alentar, incentivar todo lo que sean las capacidades o los recursos que las propias comunidades y los grupos, que no son solo personas, son vínculos, posibilidades de hacer, imaginar, etcétera, tienen para resolver sus problemas ellos y para alcanzar sus objetivos. Esta es la idea básica del enfoque de recursos, que yo creo que es central al enfoque comunitario. Por tanto, se promueve la participación y el protagonismo de los grupos comunitarios. Claro, a veces no hay que asumir un activismo que no existe, pero la idea es comprobarlo y, en todo caso, impulsarlo, ¿no? La idea de establecer unas relaciones lo más horizontales o igualitarias posibles, en el entendido de que en realidad nosotros no somos iguales a la comunidad, sino que nos situamos en un plano que permite intercambios más o menos igualitarios, que es un poco a lo que yo entiendo que se referirá a la equidad desde el punto de vista ético, equidad relacional. Pero la idea es que nosotros no somos el doctor que va a hacer bla, 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 que va a diagnosticar. Que en un cierto sentido, aunque sepamos más de unas cosas, ellos van a saber más que nosotros de otras, sin ninguna duda, y que en un cierto sentido nos vamos a igualar a ellos. Tenemos que ir en una actitud más de colaborador que de un experto externo, aunque lógicamente tenemos que tener conocimientos y habilidades que ellos no tienen, porque si no, la intervención no tendría ningún sentido. Si no añadimos nada a lo que están allí, yo entiendo que acompañar simplemente a la comunidad es una cosa un poco pobre. Eso lo hacen las monjas y eso está bien, pero hay que hacer algo más. Y en ese sentido, la horizontalidad, que es disputable, pero implica una cierta humildad por nuestra parte, redefinir el rol, más hacia el ser compañero, sin dejar de tener conocimientos técnicos de motivar al grupo, etcétera, etcétera, pero no ir allí en plan de yo sé lo que tú necesitas, porque la mayor parte de las veces lo saben ellos mucho mejor que nosotros. Y a veces saben técnicas y formas de conseguir cosas que ni si nos habían ocurrido a nosotros. Bien, ¿qué más? Pues la modificación del rol bueno, quizás es un tema también de ética, del rol del psicólogo. Es interesante ver que ya no vamos a ser el gran experto que en el modelo médico o el modelo de ingenieril está arriba y los otros están abajo y dicta y el otro sigue, sino que se trata de implicar lo más posible a la gente, si hemos de hacer una propuesta, de colaborar con ellos para lograr aquello. Es decir, es un esquema mucho más horizontal, ¿no? Ese es el potencial, creo, del trabajo comunitario, que si reconoces que el otro tiene capacidades, lo implicas, te lo tomas en serio, no es un mero discurso, la gente se va a implicar. Ahora, luego está la segunda parte. ¿Los resultados de esos procesos son exitosos o no? Porque si con todo el proceso no conduce a resultados positivos en los términos que los define la comunidad, es decir, hay que crear expectativas iniciales, pero hay que luego, en la medida de lo posible, realizarlas, ¿no? Porque la crítica, precisamente, si luego hablamos un poco del empoderamiento, que se ha hecho el empoderamiento, es que ha creado una gran retórica
que no siempre, si trasciendes los límites de lo que realmente puedes conseguir en términos de poder, no siempre consigues los resultados de adquirir poder real, no el sentimiento, la sensación de poder, para transformar, por ejemplo, pues un grupo, la vida de la comunidad y demás. Si los resultados son negativos, no se produce empoderamiento, se produce frustración, que es el plano objetivo. Y bueno, por finalizar, quizá un par de cosas más para que no hagamos esto muy denso. Creo que el tema de la empatía hay que añadir en la forma de trabajar, que el tema de la empatía, pero no solamente la empatía psicológica, ¿no? Que habla Rogers, que es un tema importante, sino también la sociocultural, que es no solamente que yo pueda entender al otro, ponerme en su papel, que a veces no puedo, eso tiene unos límites, pero hay que entender también la situación social y que por tanto la empatía, esta especie de empatía sociocultural, implica que tengamos algún tipo de experiencia similar a la que tiene la población con la que trabajamos. Si, por ejemplo, ¿cómo vamos a empatizar con un pobre si no hemos sido pobres o nos hemos sentido o no hemos estado con ellos? Corolario para los estudiantes, para los profesores y los estudiantes. Es muy importante las prácticas de los estudiantes para que ellos entiendan situaciones que el estudiante de clase media o el profesor de izquierda con una retórica y tal que quizá no ha vivido o las tiene idealizadas. Es muy importante para verlo como ellos, tienes que vivir como ellos y escucharles, lógicamente. Con lo cual a veces, bueno, una cosa que además se utiliza y algunos de vuestros colegas en Chile creo que la utilizan muy bien, es el tema de los mediadores culturales, cuando trabajas con culturas diferentes, para entender y poder simplemente acercarte o que te dejen acercar a ellos, tener algún tipo de descodificador de códigos y de significado de actuaciones que les permita a ellos entender lo que tú dices. Cuando la diferencia cultural es muy grande es difícil, y a ti entender lo que ellos dicen. Esto aquí lo vivimos con la situación, por ejemplo, de la cultura gitana, pero en Latinoamérica, que tienen tantas culturas indígenas, etcétera, a la hora de trabajar, además de respeto, hace falta, creo, este tipo de cosas. Así es. Bueno, estamos en la entrevista Humano en Comunidad, en esta ocasión con el profesor Alipio Sánchez, indagando sobre la psicología comunitaria, indagando sobre tópicos importantes, ¿cierto? Y conceptualización que ha trabajado el profesor y que por ende tiene una opinión construida. En torno, y bueno, y probablemente bajando en la misma línea temática, me gustaría llevarlo un poco por el tema conceptual de la ética y el poder, profe. Llevarlo a la noción de ética y poder en el proceso de acción comunitaria. Tratar de visualizar desde su perspectiva cómo podemos definir estas dos cargas conceptuales, ética y poder en la acción comunitaria. Vale, espero que no esté siendo demasiado denso, pero por si acaso vamos a hablar primero del primer tema, el tema de la ética, y si acaso luego saldrá el poder, pero quizá podemos hablar con permiso del entrevistador o con su mediación del tema del poder lo conectamos, ¿ok? El tema de la ética. Sí, bueno, si hemos hablado de relaciones orientales es porque lo vamos a intentar practicar en la entrevista también. Aunque en este caso el entrevistador sabe más de entrevistar y se supone que el entrevistado sabe más de los temas, pero me parece que hay algo de eso. Vamos. Sí. Vale. El tema de la ética, y yo creo que a mí se me ocurrió porque me daba la impresión cuando yo soy de formación clínica y entonces evolucioné a lo comunitario porque me parecía particularmente interesante y me parecía más interesante, digamos, que el otro, pero noté que aunque, digamos, los parámetros conceptuales estaban relativamente bien delimitados, de la comunidad, bueno, bien delimitados dentro también de ciertas líneas ideológicas, ¿no? Más quizá en el sentido de líneas norte, líneas sur, pero lo cierto es que había un gran bache, que es uno de los problemas que tenemos todos, entre la retórica y la realidad. ¿Quién sufría esto? Sobre todo los estudiantes o los psicólogos en prácticas que tenían que ir a la comunidad
Dirían, hombre, estas ideas tan grandes o tan grandiosas que hemos discutido aquí, ¿cómo se va a poder trabajar esto en la realidad? Y este gap, esta distancia entre teoría y práctica, o entre Claro, retórica, entre discurso y realidad. Eh, claro, eso implica, yo pensaba, eso implica por lo menos dos cosas. Una, no seamos hipócritas con nosotros mismos proponiendo algo que otros tienen que hacer realidad, ¿no? Segunda, el tema de la viabilidad. ¿Esto es viable? Y entonces por ahí entré en el tema de la ética. Que el tema de la ética, aunque en realidad se refiere a lo que a lo que deberíamos hacer, que es lo bueno, lo malo, la forma correcta de comportarse, en este caso el psicólogo comunitario en situaciones o en el trabajo de la comunidad, en realidad la cuestión es el rol que vamos a asumir cuando se presentan dilemas o problemas, cómo lo vamos a plantear. Y entonces lo primero, y qué tipo de pautas de guías vamos a dar. No hay soluciones, pero sí hay pautas o guías, ¿no? La primera cuestión que se planteó es que la deontología clínica, que está bien que es la base un poco del trabajo del psicólogo, lo que se enseña casi siempre en las facultades, es útil hasta un punto. La beneficencia, la autonomía, la confianza, etcétera, pero ahí falta algo. Esto no es suficiente para entender y manejar las situaciones comunitarias. Por tanto, no nos sirve la ética, solamente la ética clínica. Hay que ir más allá. Este fue el primer paso. Necesitamos algún tipo de ética, algún tipo de orientación que sea más orientada que al individuo y la patología, que es lo que en el fondo hace la ética deontológica, que vaya dirigida a lo relacional y a lo social, que es un poco más complicado. Y entonces, ¿qué tipo de...? ¿Por qué? Ya lo hemos dicho un poco, parece que no se adecua. Primero, los temas que se manejan muchas veces, que tienen que ver con grupos, con relaciones, con el poder o el no poder, efectivamente ese tipo de cosas, son más sociales. Raramente se plantean esos en los esquemas clínicos, en los que además hay una idea bien clara de quién es el que sabe de qué va y quién es el que no sabe y debe seguir la pauta, y hay unos principios establecidos, que es la deontología clásica. Aquí no, los temas son diferentes y complejos, por tanto necesitamos algo más. Y una de las cosas que me parecía que necesitábamos es o redefinir los valores deontológicos o añadir algunos valores nuevos. Por ejemplo, valores deontológicos. La autonomía, que en el fondo es un valor moral muy occidental, que tiene su sentido entre nosotros, porque llevamos una culturación de varios siglos en la idea de autonomía, sobre todo del individuo. Si trabajamos con comunidades, la autonomía no puede ser individual. Hay que corregirla y hay que definir algún tipo de autonomía colectiva, compartida. Segundo, la idea de autonomía, por ejemplo, cuando trabajas con colectivos, con grupos o culturas colectivistas o más solidarias, desde las indígenas a muchas otras, familias grandes, etcétera, aquí los norteafricanos, etcétera. A ellos quizá no te van a decir que no, pero no les hace un sentido, porque es más importante la autonomía que la solidaridad. ¿Qué pasa si fomentando la autonomía tú socavas la autoridad familiar o la solidaridad del grupo? Que no digo que va a suceder siempre, pero puede suceder. Hay que redefinir algunos valores deontológicos, entendiendo que la beneficencia, hacer el bien es universal y la confianza también, etcétera, pero hay que hablar de, primero, si la autonomía es acaso colectiva. Segundo, hay que hablar de la solidaridad como valor esencial, digamos, natural, entre comillas, lo que la solidaridad o la comunidad, que son la misma familia de valores. Hay que hablar de la justicia social. Quizá el valor más importante en el trabajo con comunidades no es tanto la autonomía, yo creo que no lo es. Yo creo que es más importante la interdependencia a un cierto nivel que la autonomía, pero en todo caso la autonomía colectiva, sino en todo caso la justicia social. ¿Y cuál es la contribución que podemos hacer? Por tanto, tenemos que definir otros valores y dar algún tipo de orientaciones o pautas que hay que discutirlas, debatirlas, etcétera, que aunque la justicia social figura en los códigos deontológicos, en realidad es una broma. Básicamente solo significa
no discriminar. La justicia social es mucho más. Es, por ejemplo, si luego creo que hablaremos de la equidad relacional, pero también qué contribución podemos hacer. El empoderamiento tiene que ver con la justicia social. Si es verdad que podemos ayudar a que la gente que tiene menos poder adquiera más poder, ellos o ellas, tenemos que hacer algo para ayudar a equilibrar, digamos, la justicia social. El empoderamiento solo debería ser poder planteado no como una cosa individual, sino como un proceso que contribuye significativamente a la justicia social. Por lo tanto, la justicia social es muy importante, la solidaridad, yo creo que también la interdependencia, como plantean algunas éticas, no es tanto importante llegar a ser por mí mismo, sino utilizar la interdependencia como vínculo para cooperar, etc. Entonces, es interesante también hablar de la ética en cuanto a cómo introducir estos valores y cómo traducirlos en pautas que sean aceptables para el trabajo de los psicólogos en determinados contextos, ¿vale? Y entonces la última razón, la última justificación que tendría, a ver, yo he introducido, perdón, antes de pasar a esta parte, un esquema que es uno de tantos, pero creo que puede facilitar la parte práctica, que es la última justificación de la ética, que es, podemos ayudar, la ética puede ayudar a plantearse temas del rol que no están implicados ni en la parte científica ni en la parte práctica la mayor parte de las veces. Sí, de eso se trata. La idea es respecto de lo que puedes hacer y cómo te sientes tú al hacerlo, lo que debes hacer desde el punto de vista moral, a partir de unas pautas que hayamos podido consensuar en discusiones entre los psicólogos de un colectivo, pero también en discusiones quizá con la comunidad o con algunos grupos. A partir de ahí, cómo te sientes tú como persona, sobre todo como grupo, porque muchas veces se trabaja en grupo, llevando a cabo esto. Entonces la idea es la tercera pata, no solamente, como os he comentado, primero, insuficiencia de los códigos deontológicos. Segundo, el formular unos valores que sean más apropiados a los temas que tenemos. Y la tercera pata, que es de la que hablo ahora, es cómo vamos a poder ayudar a los estudiantes, cuando los mandamos ahí, a luchar, a aplicar, entre comillas, aplicar estas cosas, estos conceptos grandilocuentes y estas ideas, y cómo vamos a ayudarles a tomar decisiones en casos difíciles, conflictos, etcétera, etcétera. Y esa es la parte que creo que con el método, yo he sugerido un método, pero puede haber más, puede ayudar siempre que se ha hecho discusión previa. Y el método sería, y aquí acabamos ya esta parte, y tener en cuenta primero los actores, quienes intervienen, porque ahí no solamente estamos nosotros, hay una serie de actores. Segundo, los valores, cuáles son los valores de los distintos grupos que pueden ser coincidentes o no, y los nuestros. Tercero, las opciones que se puede hacer. Y cuarto, las consecuencias previsibles. Ese sería un poco el planteamiento genérico, pero también se puede aplicar al trabajo de casos, debe ser aplicado del psicólogo. Y la última cosa es que en relación digamos, a la brecha que hay entre lo que se enseña en la facultad y luego lo que tienen que practicar en el terreno, esa es una de las habilidades, si quieren, o capacidades que tiene que ir adquiriendo el estudiante, tutorizado por el profesor, cuando va a hacer sus prácticas. ¿Entiendo? Perfecto. Profesor, y en torno a esta lógica, bueno, y toda esta explicación del proceso ético, ¿no? En la comunitaria. ¿Desde qué, cómo linkeamos, ¿no? Este concepto de ética con el poder? ¿Qué valor le da a la ética en el trabajo con las lógicas de poder? ¿O qué conceptualización o qué noción tiene usted desde la idea de poder? Vale, bueno, hay algunos teóricos, por cierto, no quiero dar nombres, pero está claro, que dicen precisamente que, bueno, y a veces también desde la línea marxista, y esto también se puede entender, que la ética, digamos, como parte de la superestructura sería una forma, digamos, de, básicamente, que las normas éticas, como el resto de normas sociales, son una especie de, si no imposición, que se puede hacer también a través de la ideología, es decir, sin imposición aparente, es una especie de traslado de las normas de los poderosos hacia los menos poderosos. Bueno,
Eso a veces es así, hay que reconocerlo. De hecho, Martín Baró ha hecho unas buenas aportaciones en ese sentido, pero yo creo que la ética va mucho más allá. La ética también, esa es la parte, digamos, de... Si solo concibes, a ver, aquí quizá tenemos que partir de un elemento, es cómo concebimos el poder. Y el problema es que mucha parte de la psicología, específicamente la comunitaria, hay mucho en ese continente, también entre nosotros, por cierto, ha asimilado el concepto de poder como dominación, que es clásico de los teóricos políticos, básicamente de gente como Thomas Hobbes o como Max Weber, que son grandes teóricos. Pero claro, Hobbes y Max Weber estaban hablando del poder para legitimar, digamos, lo que llamaban la dominación del gobierno. Es decir, en un momento en que los soberanos, el rey ya no era el este y había que justificar que el gobierno tenía poder. Nosotros no trabajamos en esa esfera. Se perdieron un elemento vital para los psicólogos del poder, que es el que algunos han dicho. El poder es la capacidad de realizar los planes o las ideas de las personas, individual o colectivamente. Es decir, el poder constructivo del poder. El poder no como dominación, sino el poder como construcción o como realización de las personas. Claro. Esa es una parte muy importante. Claro, siempre que no nos olvidemos de que en la sociedad hay conflictos de dominación, pero también hay un potencial de realizar y demás. Y eso se sabe de los esquemas, estoy hablando típicamente del esquema, los complicados esquemas de Foucault, que el poder es esto y aquello y demás. A veces lo es, quizás implica eso de que no es que el poder, la información sea poder, sino que el poder es información, se transmite. La idea es que el poder de la gente, y quizá el de nosotros como interventores, si lo sabemos, digamos, inducir o a través de una serie de procesos, fabricar ya es mucho decir, se puede crear de alguna manera, y yo creo que se puede a través de la colaboración, es una posibilidad de realizar los ideales y los fines de las personas y los colectivos. Ese es el sentido del empoderamiento. La ética con el poder, entonces, a ver, es muy importante una distinción conceptual, ¿no? Y práctica. La ética, cuando definimos valores, lo que se basa en los valores, lo que es valioso y merece la pena ser perseguido y merece la pena ser, digamos, ser hecho el eje de la vida de las personas o de las comunidades, ¿vale? Por ejemplo, si creemos que la solidaridad es importante es porque vamos a trabajar de manera que fomentemos la solidaridad de los grupos y no la socavemos. Y entendemos que la solidaridad es un valor esencial para la gente. El poder no es por tanto, la solidaridad puede ser un valor finalista, igual que puede serlo, yo qué sé, la justicia social, que es el otro gran valor. Conseguir la justicia es un fin valioso, importante en el trabajo comunitario. El poder no, el poder es un valor instrumental, es un medio. Y entonces la argumentación que yo doy, que también han dado otros, es lógica. Un medio para qué y para quién. Y ahí es donde se define precisamente, no solamente para revertir la dominación siempre que se pueda, para la justicia social, sino también para fines positivos como son el desarrollo de las personas, el desarrollo humano. Si es que los psicólogos tenemos algo que decir en ese sentido. Entonces es muy importante ver que el poder es eso, es un medio, y que hay gente que lo utiliza para dominar a otros, y la idea es que se pueda utilizar para otras cosas. Pero no es un fin en sí mismo. Perfecto. Yo creo, en esta construcción de lo ético y el poder, creo que lo define súper bien y va quedando clara la idea conectada. Y tal vez profundizando un poquito y tomándonos de estos dos conceptos, me gustaría llevarlo a otra pregunta que, escuchándolo, yo creo que tiene una alta vinculación. Es con respecto a la idea del empoderamiento, profesor. Claro. Con respecto a la idea del empoderamiento, ¿cierto? En esta misma escena de acción social, ¿no? En esta forma de dinámica relacional en lo comunitario. ¿Cómo surge en la escena de lo comunitario el empoderamiento? ¿O cómo considera usted que se debiera dar una lógica adecuada de empoderamiento en una comunidad? Vale, sí, directamente el tema del poder, el empoderamiento lo que hace es plantear directamente el tema del poder en la práctica y también en la teoría. La psicología durante mucho tiempo me ha enseñado
que la psicología social, que es la que más directamente está teóricamente dirigida a estudiar la influencia, una de las formas más poderosas de influencia, interinfluencia, etcétera, es el poder. El poder de unos sobre otros, de unos con otros, etcétera, el poder. Y sin embargo, la psicología nos ha interesado mucho. Quizá es, o probablemente porque hay la tradición anglosajona que hemos adoptado muchos, de alguna manera, es muy individual, o porque también se ha dejado el tema del poder a los políticos, que es lógico, y a los teóricos del poder político, pero en el momento en que se ve como, a ver, se trabaja en cuestiones en que hay grandes diferencias entre unos grupos y otros, no solamente de cultura, sino de poder, de lo que tienes, de lo que no tienes, de recursos, la cuestión del poder necesariamente, digamos, se plantea, ¿no? Claro, se plantea, yo creo, entiendo, como una cuestión abierta. Entonces, el tema del empoderamiento, que básicamente como palabra surge en inglés, que algunos han resistido digamos, a traducir, pero que yo creo empoderamiento es bastante correcto, surge en la época de finales de los 70, básicamente no surge en la universidad, surge en realidad en movimientos sociales que tienen que ver con el feminismo, con las minorías segregadas, también en la India, en Sudáfrica, con la promoción económica de las minorías de color, negras, etcétera, en Estados Unidos, también en la India, con lo que llaman allí los grupos en relación con el desarrollo, con lo que Naciones Unidas plantea, el desarrollo, digamos, de terceros, el desarrollo solidario, ¿no? El desarrollo económico, pero uno de los vertientes, lógicamente, es el desarrollo ¿para qué? Para dar poder, ¿no? También, es decir, bien, y surge también de movimientos como el feminismo o los derechos raciales en los derechos civiles en Estados Unidos. Y entonces la psicología tiene la buena idea de apropiarse de ese concepto, intentar hacer algo con él y ver lo que podemos hacer los psicólogos. Y entonces se da una retórica interesante que es no solamente en psicología, se habla también en ciencia política, los políticos están hablando siempre de eso. El sentido que tiene el empoderamiento inicialmente es, y yo creo que es interesante plantearlo, es algo que, por cierto, salió muy claramente en una investigación que hizo Alba Zambrano aquí en Barcelona y ahí en Chile sobre el empoderamiento. La idea preconcebida es cuando le preguntas a la gente ¿quién tiene el poder? El poder lo tienen siempre los otros. Tú nunca tienes poder. El poder lo tienen los otros. Claro, consecuencia de eso, yo no voy a implicarme en esto. Si no tengo poder, si no voy a ser agente, si el poder lo tienen los otros, los políticos, los ricos, los medios de comunicación de masas y demás, los caciques, etcétera, ¿qué voy a hacer yo? Ahí está el hueco comunitario. La idea es si la gente ha de ser agente, perdón, a ver esta redundancia, las personas tienen que ser agentes, tienen que estar convencidas de que tienen poder de hacer algo. No es solamente lo que decía Paulo Freire de la idea de la conciencia de la alienación y del dominio. Puede ser, eso es una base. Pero la segunda parte es la conciencia de que tú tienes poder. Es muy importante. Porque lo que dicen todos los teóricos, casi todos los teóricos de la organización comunitaria, que es un poco la base del empoderamiento, es que si tú no crees que tienes poder para hacer algo, como persona o como comunidad, no te vas a implicar en la acción. Solamente cuando lo creas, por tanto hay un elemento de credibilidad. El papel del empoderamiento sería en esta brecha entre el poder lo tienen ellos, el gobierno, el ayuntamiento, La idea es, tú también tienes poder. No te evadas de eso. Asume tu poder y ver lo que puedes conseguir. Es decir, en principio la idea de empoderamiento es relativamente revolucionaria. Ahora, claro, eso condujo a una práctica que en la práctica realmente de lo que sabemos hacer los psicólogos u otros profesionales, ¿va a conseguir realmente empoderar a la gente? Y entonces, claro, es cuando, bueno, yo tengo un libro por publicar que no parece que a la gente no le interesa, las editoriales sobre el empoderamiento. Al revisar distintas experiencias, tanto en el continente americano, norte y sur, como aquí en Europa, lo que ves es que muchos de los trabajos que se han hecho en el ámbito comunitario y en otros, el planteamiento
es muy interesante y consiguen lo que se llama el empoderamiento subjetivo, que es el sentimiento de que tienes poder, que es la primera parte, pero raramente se consigue el poder real que buscabas para poder transformar la realidad. Claro, entonces tenemos que ser conscientes de la complejidad, campo, no plantear quizá objetivos excesivamente que quedan fuera del alcance de más o menos lo que pues, se puede conseguir y ser conscientes de eso, de cuáles son las estrategias para conseguir poder. Es decir, el hueco que hay entre pensar que tienes poder, que es el primer paso, y conseguir el poder para establecer una cierta justicia, para transformar la vida, por ejemplo, de los grupos más débiles necesitados, es un poco más complicado de lo que se acostumbra. Entonces, quizá algunos teóricos han distinguido, y puede ser interesante plantearse, el empoderamiento a 3 niveles que son complementarios, que es el subjetivo, que puede ser personal o colectivo, la idea, el sentimiento de que tengo poder. Un segundo paso, normalmente, es la conciencia, digamos, del poder. Lógicamente, respecto a los marxistas y demás, respecto a un estado de opresión o de dominación, que puede ser real, conviene que sea real, porque si no es real, quiero decir, la gente no se va a lanzar a conseguir a actuar si no percibe que realmente su vida está siendo controlada por otros y se puede manejar. El segundo paso es la comunicación, relacionarte con otros para conseguir, digamos, entre todos, sería formar un sujeto colectivo, sentido de qué objetivos comunes tenemos, si los tenemos realmente, y cómo podemos proceder hacia conseguirlos. Y la tercera parte sería la acción, ¿no? Es decir, actuar o participar en instituciones y mejorar el funcionamiento, de manera que, por ejemplo, algo tan simple como planteaban, por ejemplo, los negros, que también las comunidades negras, primero, que los negros tengan acceso a la escuela, la segregación, ¿no? Segundo, que haya escuelas y servicios en mi comunidad, que se pueden plantear, supongo que desde la perspectiva, por ejemplo, de las comunidades mapuche, sería, hombre, yo puedo ser de un color o de otro y demás, pero si todos somos una comunidad en el sentido de chilena o lo que sea, ¿tengo yo acceso a los medios que tienen otros o no? Entonces, la idea de objetivos comunes, claro, teniendo en cuenta que muchas veces los actores sociales tienen también diferencias, y la tercera es la acción, que normalmente se suele entender en dos direcciones, una en participar en las instituciones para intentar que sean más justas y favorecer los intereses propios, lo cual requiere algo que algunos han dicho a veces: hay que trabajar con la gente para que reconozca sus verdaderos intereses. Un colectivo, ¿cuáles son los míos? No los que otros quieren que sean mis. Y la última parte es que la acción sea eficaz. ¿Qué puede hacer el psicólogo? Esa es la parte que tenemos que estudiar. Yo creo que los planteamientos aquellos de vamos a cambiar el mundo y demás, hombre, intentamos cambiarlo, mejorarlo, ¿no? Pero la idea es, yo creo que varias cosas a varios niveles, pero que el empoderamiento es un proceso complejo que corresponde a distintos niveles de actuación, entre otros el político, lo económico y demás. ¿A qué niveles? Por ejemplo, la idea de fomentar realistamente, yo entiendo, el sentimiento de potencia real, que tú tienes un poder, que la mayor parte de las veces cuando tú ves los grupos de trabajo que se hacen, por ejemplo, en la cooperación en ciertos países centroamericanos, la idea, o la mujer, tú tienes el mismo poder que tienen otros, ¿por qué no lo asumes? Pero luego si lo asumes te tienes que ser responsable de eso, que es la parte de la ética. ¿Qué vas a hacer para...? Primero, el tema de la conciencia. Segundo, el tema de facilitar la comunicación, la definición de intereses comunes y de identificar los verdaderos intereses, no los intereses más o menos alienados de otros, que se han exportado otros intereses, y ahí entra todo el tema del consumismo y demás, que tiene poco que ver. Y tercero, facilitar la acción y evaluar resultados, ¿no? Yo creo que se puede hacer, pero no hay que, no hay que sobredimensionarlo, porque el problema es que el empoderamiento se ha convertido en una moda que dice, yo me empodero vistiendo esto, haciendo lo otro, o en las organizaciones, las empresas, el empoderamiento, donde realmente, si no puede circular el poder con una cierta, entre los grupos, las personas, instituciones, organizaciones, el empoderamiento es imposible. Y entonces, claro,
es un tema complejo porque todas las instituciones tienen roles definidos y los roles se les asigna un cierto poder para poder realizar aquello. Entonces, cuando tú planteas el cambio de una institución, que es una experiencia que hicieron en lo que llaman escuelas alternativas en Estados Unidos, lo que vieron es que a la gente le costaba mucho dejar sus roles y que preferían que otra asumiera el poder aquel. ¿Por qué? Porque implicaba mayor responsabilidad. Los estudiantes no querían hacer de profesores, querían que los profesores dijeran lo que tenían que hacer. Entonces, a ese nivel, y también a las organizaciones donde casi siempre hay jerarquías, el tema del empoderamiento hay que planteárselo un poco más en serio. Teniendo en cuenta un poco lo que es el contexto social y en el que a veces los psicólogos creo que navegamos un poco entendiendo que todos son grupos igualitarios y demás. Si planteamos el empoderamiento, por ejemplo, a nivel de organizaciones e instituciones, tenemos que ver cómo se pueden mantener, si es que se han de mantener, los roles determinados en una comunidad, en una empresa, en una institución, como un ayuntamiento, una municipalidad, pero permitiendo, por ejemplo, el empoderamiento, que pasa por cosas como que ya se han sugerido. Tú no puedes trabajar, que es lo que encontrar el empoderamiento en comunidades indígenas, pero también se encuentra aquí cada día con los políticos. Tú no puedes empoderar, digamos, a las comunidades locales a un nivel real de comunidad si no convences a los líderes políticos formales reales, que también han sido elegidos, de trabajar en esta perspectiva. Por tanto, eso implica un trabajo educativo y de apoyo a la idea de que la jerarquía política no debe ir, que es como funciona normalmente la práctica de la política local, etcétera, que es donde tiene incidencia muchas veces el psicólogo, no debería ir en contra del empoderamiento. Al revés, tiene que haber algún compromiso, si tú trabajas para la comunidad, entre la jerarquía del partido, de la institución y lo que es el empoderamiento. Son ideas, son ideas. Súper. Estamos en la entrevista con el profesor Alipio Sánchez, en la entrevista Humanos en Comunidad, en el canal Sur No Sur, Psicología Comunitaria, indagando sobre distintos conceptos de la psicología comunitaria, ¿cierto? Y evidentemente la opinión del profesor. Pasando a otra área de la psicología comunitaria, revisando algunos conceptos también, profesor, con respecto a la psicología del sur, a esta idea de la psicología del sur y la psicología del norte, que ha generado tanta discusión, ¿no? en la historia de la comunitaria, desde un lado incluso epistemológico, desde un lado con una construcción filosófica, desde la misma psicología comunitaria, desde la psicología social también, ¿no? Una gran discusión. ¿Qué opinión le merece esta visión de la psicología del sur y la psicología del norte? ¿Qué opinión tiene con respecto a eso, profesor? A ver, yo precisamente escribí, me parece que fue en la época de los 90 o quizá una cosa que fue a un congreso, Psicología Comunitaria del Norte y Psicología Comunitaria del Sur, algo parecido. Escribí algo de lo que ya no estoy tan convencido. Creo que, a ver, sí entiendo que hay algo ahí, lo que no sé es cómo vemos que hay dos. Si genera discusión está bien, porque la discusión teóricamente y según los comunicativistas o los dialógicos debe salir algún tipo de entendimiento y de luz, ¿no? Pero, a ver, inicialmente, que en aquella época quizá probablemente yo había estado en su país, por ejemplo en Chile o en Brasil, etcétera, lo que ves es que hay algo diferente en los estilos, en el entusiasmo de la gente, en la forma de trabajar, en lo que se hace allí, que digamos en lo que sería en su área latinoamericana, lo que sería en Europa o sobre todo quizá más en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, lo que podría ser el norte y el sur. Ya no estoy tan convencido. Creo que el tema de las diferencias, si lo planteamos en términos de diferencias, claro, cuando dos cosas complejas son diferentes, probablemente tienen elementos comunes y otros en los que hay diferencias de cantidad y de cualidad. Aunque si entiendes, si crees un poco a los dialécticos, cuando aumenta la cantidad sobre la cualidad, no lo sé, es muy complicado, ¿no? ¿Son realmente diferentes? Sí, yo creo que hay diferencias. No estoy tan convencido de cuando hay
una forma de trabajar social contiene varios parámetros que tú has estado en parte haciendo referencia, que es la filosofía de partida, es la forma de encararlo, son los valores. La diferencia debe ser un perfil diferente en uno a otro. Probablemente hay un perfil diferenciado. Yo identifiqué algunas diferencias. Ya repito que hoy no lo tengo tan claro. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando han evolucionado los países latinoamericanos, que en una determinada época, por lo menos muchos de ellos estuvieron bajo dictaduras, como por cierto estuvimos nosotros, poco antes, y demás, el autoritarismo, que son contextos en los que lógicamente el tema de la opresión es lógico que surja, o cuando quizá el desarrollo económico, bueno, que dio lugar a aquellas frustraciones de los 80 y demás en algunos sitios, no era el mismo, es lógico que se puedan plantear diferencias, porque a ver, no podría ser lo mismo, no debería ser lo mismo el trabajo comunitario con comunidades realmente pobres o entornos pobres que con comunidades, digamos, que la mayor parte de la gente es de clase media y que, por ejemplo, el tema de la justicia social pues no tiene tanto significado como el bienestar, ¿no? Y entonces deberían ser diferentes. No lo sé. A ver, algunas cosas que se apuntaban y luego, después, en aquel momento que veía aquellas diferencias, cuando he repensado aquello, no lo tenía tan claro. Y cuando he visto, por ejemplo, la evolución que ha tenido, tuvo durante un cierto tiempo Brasil, o han tenido ustedes en Chile, en el que básicamente ustedes ya económicamente, lo que habíamos comentado antes de la entrevista, ¿no?, con Carlos, realmente económicamente ustedes están casi en el norte, ¿o no? No es una cuestión de bien, hay diferencias. Entiendo que puede haberlas o que tienen planteamientos distintos. ¿En qué? A ver, por ejemplo, en el objetivo, por lo menos a nivel retórico, en Estados Unidos se planteó más desde el punto de vista de la salud mental comunitaria, que era humanizar más la clínica y demás, pero había gente que dijo, bueno, sobre todo al hilo de la lucha contra la pobreza de Johnson, afloremos la pobreza. Lógicamente la pobreza de Estados Unidos no era la misma que podía haber España en los 50, por poner un ejemplo cercano, o que quizá hay en ciertas comunidades, en los países centroamericanos, etcétera, o en cierta parte de ellos, porque hay gente que no está pobre, hay quizá unas grandes distancias. Desde ese punto de vista, quizá el plantear el empoderamiento, posterior, o el bienestar, o el mejorar el bienestar de la salud mental de la gente, la humanización, podría ser más propio. Y entre ustedes a veces se ha planteado más, bueno, en los 60, claro, quizá el problema de psicología comunitaria, de la que luego se hablará, plantearemos el tema de qué perspectivas tenemos, es cómo aterrizamos los ideales de los 60 en el mundo de los 2000, no sé cuántos, ¿no? Con todo lo que ha llovido desde entonces. Claro, entonces se planteaba entre ustedes y los marxistas duros planteaban el hombre nuevo y tal, la revolución cubana y todo eso. Claro, pero a ver, la experiencia histórica además está ahí, hay que verlo. Y la psicología puede realmente crear hombres nuevos, que también lo pedía el fascismo. También querían crear, todo el mundo quiere crear hombres nuevos. Si se plantea en términos de autogestión de la comunidad, que es interesante, yo creo que estamos más cercanos. Y ahí, si a mí me dices, bueno, yo plantearía el objetivo de la psicología comunitaria, el desarrollo humano, es una manera de decirlo. Ahí durante mucho tiempo se ha hablado la liberación, teología de la liberación, etcétera, etcétera, psicología de la liberación, etcétera. Si lo planteas en términos de autogestión asistida, en la que interviene un asistente cualificado profesionalmente y con unos códigos éticos, que es el psicólogo u otro profesional, no hay ningún problema. Ahora, ¿eso es real o es ideal? Bueno, es la discusión. Es decir, ahí puede haber una diferencia. Segundo, el método. Es verdad que ahí ha florecido muchísimo el tema de la investigación-acción. Los círculos estos de investigación-acción, la metodología más o menos globalista, que no diferencia las partes ni lo otro, y en cambio entre nosotros es muy frecuente, pero también entre ustedes, porque la mayor parte de los trabajos que yo veo, muchas veces los planteamientos que hacen los estudiantes, es el cambio planificado, los objetivos, los métodos, etcétera, que es más realista, es más encapsulado. Yo creo que no son del todo incompatibles, ¿eh? Lo que pasa es que siempre que, a ver,
bueno, por hacer una aportación, porque yo creo que hay muchas maneras de plantear las cosas y esos son polos entre los que caben muchas posibilidades. Y yo creo que hay muchas posibilidades intermedias. Por ejemplo, cuando yo hablo de intervención, entiendo que es una intervención que implica el desarrollo de recursos, que implica el consentimiento, que implica el respeto del otro, etcétera. Tanto no es la intervención clásica. Siempre que se distinga, se pueda distinguir, lo digo para nuestra gestión práctica y de cara a la sociedad a la que de alguna manera deberíamos servir, se puede distinguir las intenciones o las utopías que planteamos de los resultados reales. Si tú planteas en un esquema en que todo se confunde, o no se puede distinguir lo que tú querías conseguir y si realmente lo has conseguido, ¿no? Por tanto, estás yendo en el camino y esto no, creo que la metodología hay que hacer algo. Y eso a veces la investigación-acción, por ejemplo, creo que es un camino bien interesante desde la reflexión colectiva y demás, se puede hacer, ¿eh? Yo creo que, pero siempre que se distinga una cosa y otra. Ahora, metodologías caben muchas veces. Hay gente que trabaja aquí con objetivos, con enfoques de salud pública, con indicadores, con indicadores, con enfoques epidemiológicos. Hay otros que han trabajado con investigación-acción, que en realidad lo que hacían era investigar, pero para legitimarlo académicamente, porque si no te lo reconocen, lo presentaban con investigación-acción. Hay otros que se niegan a reconocer la evaluación de resultados, porque eso te implica a ti personalmente. Si no sale bien, has fracasado. Bueno, ese tipo de cosas. Yo creo que hay cantidad de métodos intermedios. Y si tú haces una verdadera evaluación, quiere decir, primero tienes que averiguar qué quiere la comunidad. No es lo que quieres tú, es lo que quieren ellos. Es el punto de partida. Quiero decir, no veo que la evaluación, a menos que seas un tecnócrata, es decir, que plantear el esquema de evaluación, planteamiento de objetivos, etcétera, participativos, hecho en un proceso, no acaba difiriendo mucho, entendiendo que eso se va a poder cambiar, el proceso planificado se va a poder y tener que cambiar si las cosas no van como pensabas, no difiere tanto de los ciclos de investigación-acción de una manera u otra. Siempre tienes que entender que parte de los intereses del otro y que él participa, que la comunidad participa y que es digamos, el protagonista de alguna manera, o el coprotagonista, ¿no? La base social, ahí es decir, la materia con la que trabajas, ahí yo creo que hay una diferencia todavía notable en muchas comunidades, en muchos sitios, y lógicamente es, aún así, el estilo básico de trabajar con el colectivo y asumirle una agencia y potenciarla para que pueda conseguir sus objetivos, vale. Yo creo que vale para tanto comunidades más pobres y más marginadas y más explotadas, como para las comunidades, digamos, más bienestantes o que tengan mayor nivel. Ahora, el problema es, lo que se ve aquí es qué motivación tienen para el cambio social. Pues si entendemos la psicología comunitaria como un cambio con la comunidad, qué motivación tienen las comunidades o los grupos que ya tienen un nivel alto de material, de poder, etcétera. Ahí es donde se plantea, creo, en cualquier sitio se va a plantear el tema de la viabilidad del enfoque comunitario, sobre todo entendido como algo antagónico de confrontación digamos, en la posmodernidad o cuando ya tienes un nivel de bienestar muy grande, ¿no? Y por eso ahí puede surgir el empoderamiento o lo que hoy está de moda, el wellness, el bienestar. Bueno, está de moda desde hace mucho tiempo en muchos sitios. Y ahí es donde creo que se puede dar una diferencia grande. Simplificando mucho, podría ser a veces, ustedes se plantearon muy bien durante mucho tiempo el problema de la pobreza, claro. Está bien el empoderamiento, pero si eres pobre, bueno, el empoderamiento pasa por dejar de ser pobre de alguna manera, en poder, en posesiones, en capacidad de decisión, etcétera. Pero viene ligado a lo que es el enfoque más tradicional. Y ahí es lógico, digamos, preindustrial, entre comillas, ¿no? La idea de la liberación, teología, psicología, tiene un sentido, que no lo sé si lo tiene entre nosotros, cuando ya liberarte de qué, te vas a liberar de algo, luego te vas a liberar de qué. Explícamelo primero, por favor. Quiero decir, cuando se plantea aquí,
ya me cuesta más. Y aquí muchas veces se plantea como una cosa más de clases medias, que tienen ya un nivel. ¿Qué cambio quieren las clases medias? Si trabajas con los verdaderamente marginados, es una minoría. Bueno, todo eso son problemas sociales en los que creo que todavía hay una gran diferencia. Y en los que, de alguna manera, desde el punto de vista ético, el psicólogo siempre que tendría que estar de parte, o el profesional, de los marginados, de los más pobres, claro, pero él muchas veces, por formación, por cultura, por posesiones, en realidad somos gente de clase media o con un cierto nivel. Decía que el tema de la empatía sociocultural es complicado. Otra diferencia puede ser que las comunidades, lo que son las comunidades, ahí todavía hay más vinculación y más comunidad. En este sentido, son más ricos ustedes en ese sentido, excepto los entornos urbanos, que están muy fragmentados y donde el trabajo comunitario es muy difícil y hay mucha violencia, que nosotros, que tenemos ya un historial de individualismo, de distancia, de masificación bien diferente. Es decir, en ese sentido, la psicología comunitaria debería ser más aplicable, más propia para ustedes que para nosotros, ¿no? Bueno, la base, ya hemos dicho antes, la base de en Estados Unidos fue más la salud mental comunitaria, y aquí en España fue una de las bases también, es decir, fue la clínica, y entre ustedes primó mucho me parece, la psicología social crítica, el trabajo en experiencias de desarrollo comunitario, movimientos de otro tipo, la iglesia, que aquí también, pero ustedes lo reconocieron como parte de lo mismo y aquí no lo reconocemos como parte de lo mismo. Yo creo que es una diferencia que, bueno, quizá de matiz, pero se entiende que a veces eso causa percepciones diferentes. Quiere decir que nosotros al final entendemos la psicología comunitaria como algo, la psicología X, más técnico, y ustedes dentro del cambio global lo entendieron, por eso quizá los paradigmas de investigación y demás son más apropiados como algo global, y entonces el psicólogo tiene un papel más político, etc. Y bueno, una última diferencia que creo que sí que es clara es que usted, el compromiso que además se ve en cuanto vas ahí, veis que todo el mundo está implicado, ustedes creen el compromiso social y lo practican, y nosotros creemos un poco en la responsabilidad, que es menos personal, más social, más actuar a nivel del Estado y demás, que son dos caras de lo mismo, pero son diferentes, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos con el profesor Alipio Sánchez en la entrevista Humanos en Comunidad en el canal Sur No Sur, entrando ya en tierra derecha a la última parte de la entrevista, y no nos podemos ir sin preguntar, ¿cierto? Con respecto a este tópico, yo sé que a los estudiantes les importa mucho las opiniones de los entrevistados con respecto a este tópico, y tiene que ver con respecto a Latinoamérica y la psicología comunitaria. ¿Cómo ve, ya nos ha ido contando un poco, profesor, ¿cierto? Pero ¿cómo ve Latinoamérica y la psicología comunitaria, y cómo lo visualiza o qué perspectiva ve hacia el futuro? Nos gustaría recoger su impresión, profesor. Bien. Como también hemos comentado antes de la entrevista, a mí me cuesta mucho, a ver si no lo voy a entender en términos de qué es lo que yo creo que ustedes deberían hacer, porque yo no creo que pueda decirle a nadie lo que debe hacer. Es muy importante que cada uno descubra su camino, y mientras descubre su camino, aunque es una visión evidentemente desde dentro, cada uno, su comunidad, su entorno social, lo conoce desde dentro, aunque yo creo que es muy importante que cada uno descubra su camino y vaya evaluando cómo le va o no. De hecho, el desarrollo de las personas, cuando yo hablo de desarrollo humano, una parte importante es ver eso, qué tenemos en común, qué queremos construir, cuáles son los objetivos y las metas y cómo lo vamos a lograr. Claro, teniendo en cuenta un poco lo que decíamos antes, ¿no? Separar intenciones, lo que queremos hacer, de realidades, qué estamos logrando, introduciendo un feedback, una retroalimentación correctiva. Tenemos que cambiar la ideología o el rol porque esto no está funcionando bien o no es aceptado por la comunidad, o no es aceptado por los grupos X y Z, porque una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que la sociedad o la comunidad quiera. Bien, que también es interesante, porque si tú eres un agente de ellos, yo ya no estoy tan de acuerdo, tú tienes un punto de vista y la comunidad puede tener otra. Si convergen está muy bien, pero si no convergen... Bien, en ese sentido,
Yo entiendo que lo único que puedo aportar es una visión desde fuera y una visión muy parcial, en el sentido de lo poco que conozco de los sitios donde he ido. Y además una visión, digamos, con 10 o 12 años de retraso, porque hace tiempo que no voy por ahí y sé que las sociedades y las comunidades, y en este caso Chile es un ejemplo, pero Brasil es otro ejemplo también, con sus altos y con sus bajos, cambian enormemente, enormemente, y el sentir de las comunidades y de las distintas comunidades cambia respecto a lo que podían querer y lo que no. En general entiendo que el reto, lo que me parece que comentaba antes, el reto de la psicología comunitaria, norte, sur, este y oeste, es aterrizar, entre comillas, los grandes ideales de los 60 en unas realidades que se han producido unos cambios bestiales en todos los sitios. Lo que pasa es que luego la cultura de cada sitio los ha ido absorbiendo, rechazando y demás. Como son, a partir de los 60 y los grandes ideales del cambio contracultural, de los movimientos sociales, feminismo, la paz, la lucha contra la opresión, la pobreza, ¿cómo se llama? El ecologismo, que es el que verdaderamente ha triunfado. El ecologismo es un movimiento que ha triunfado. A partir de ahí, claro, se ha producido la irrupción de las nuevas tecnologías. Estuvo la crisis del 73, con lo cual todo el esquema productivo cambió. No se puede entender, hoy se le echa la culpa de todo el neoliberalismo, pero no se puede entender sin eso. Toda la financiarización de la economía, todo esto de que la gente puede evadir dinero dándole una tecla, el tema de la importancia, el debilitamiento de lo que suponen las relaciones cara a cara a través de los nuevos medios de comunicación, el tema de la emergencia de Asia, el hecho de que, por ejemplo, aunque se critique tanto desde la izquierda y desde muchos sitios, todo el mundo lo critica el neoliberalismo, ¿cómo es que el comunismo primero fracasó brutalmente y no fue por culpa de la CIA y de CERNO, fracasó, era un esquema que se vio inviable? ¿Y cómo es que sí que hay un comunismo que se ha hecho capitalista, por lo tanto China son capitalistas comunistas, va a ser enseguida la primera potencia mundial y mantienen algunos elementos, digamos, de lo que se podía ser socialismo con un capitalismo brutal? Estos esquemas tenemos que ir evolucionando, es unos cambios bestiales. Y luego también, desde el punto de vista técnico, como cada vez estamos menos en relación los unos con los otros y somos más dependientes de las máquinas, que a su vez nos permiten hacer este tipo de interacciones, que claro, son contradictorias las aportaciones y demás. Entonces el mundo ha cambiado muchísimo y el pequeño mundo de la comunidad solidaria, con sentido de pertenencia y demás, claro, ya no es el mismo. Entonces creo que se puede mantener el esquema, y es importante todavía el esquema de trabajar grupal o colectivamente con comunidades, potenciando la agencia y demás. La forma que eso toma en cada caso puede variar. A ver, concretamente, ese es el problema de ustedes y nosotros. Claro, el gran problema es aterrizar en el siglo XXI, quiere decir aceptar que no hemos logrado los objetivos del gran cambio social. Se entiende que ese era el objetivo de los 60. Hombre, creo que ha habido logros importantes. Por ejemplo, introducir el tema de la comunidad, el tema de la solidaridad, últimamente el tema del poder, el empoderamiento y la posibilidad de actuar en esa esfera. Ha habido logros, pero también los grandes programas que se planteaban del gran cambio social. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la rehabilitación de la gente con problemas mentales? ¿Se ha conseguido cerrar los hospitales psiquiátricos? O sea, se ha transformado brutalmente. ¿Se ha acabado con el trastorno mental? Es evidente que no. ¿Es un buen método el método comunitario para trabajar ahí? Yo creo que sí, yo creo que tiene unas potencialidades enormes. Para trabajar en empoderamiento de la población también. Ahora, yo creo que el aterrizaje no puede implicar, lógicamente, el mantener como objetivos aquellos ideales. Tenemos que distinguir entre utopías y objetivos viables y ver todos, tanto en el norte como en el sur, Latinoamérica como en Europa, cómo, digamos, se pueden, digamos, cada uno, porque eso tiene que ser una discusión y un feedback con la realidad, cómo se pueden ajustar. No confundir utopías con objetivos y luego ver qué objetivo nos podemos plantear que vamos pudiendo conseguir, porque eso crea un feedback positivo.
Y en ese sentido quizá haya que revitalizar algunas ideas y ajustar otras, ¿no? Concretamente, lo que dicen muchas veces los estudiantes, lo dicen a ustedes, pero lo dicen a nosotros también. Todo eso está muy bien, pero cuando voy a trabajar la gente no quiere mantener aquellos están diciendo, claro, está muy bien, nos den valores o ideales. Y esto concierne a los profesores que trabajamos en la academia, pero dennos también instrumentos para gestionarlos en la práctica. Y uno de ellos es la ética. Y otros son herramientas reales con las que se puede trabajar, ¿vale? Es decir, que yo creo que es importante trabajar en los dos niveles, pero eso es tanto ahí como aquí. Que no se tecnifique demasiado el trabajo comunitario, sean todos objetivos, planteamientos y tal, que son, es verdad, es como una especie de ritual que uno aplica uno, pero ¿qué va a hacer este señor? 12 objetivos, no sé qué, no sé cuánto. Que no se tecnifique demasiado, pero que se demos instrumentos que los estudiantes puedan ir probando y que tengan alguna sensación de que funciona, que es otra lección que dan los estrategas digamos, del desarrollo, del empoderamiento y del desarrollo comunitario. Trabaja sobre cosas, por lo menos en un momento dado, que pueden tener algún tipo de resultado positivo para mantener la motivación, porque si no la gente, la comunidad y los estudiantes se van a frustrar y la comunidad quizá ya no crea tanto en nosotros, si es que nos conoce. A ver, pero yo quiero añadir una cosa. Yo cada vez que he ido por ahí me ha parecido interesante y ambivalente el clima de ilusión, de trabajar, de compromiso que tienen ustedes, que aquí, salvo una minoría muy pequeña, la gente no tiene. Entonces, a ver si pueden mantener esa ilusión. Claro, la parte, digamos, la parte problemática de eso es no plantees cosas que no puedas conseguir porque entonces te vas a desilusionar. Claro. Ya lo que decía Max Weber, el desencantamiento de la modernidad. Hombre, un cierto desencantamiento tiene que haber, pero a ver cómo se puede hacer un ajuste y un compromiso entre los ideales aquellos y el manejo de las realidades en las nuevas situaciones para que el trabajo comunitario sea viable e ilusione a los estudiantes, ¿no? Completamente. Bueno, estamos en la entrevista Humanos en Comunidad con el profesor Alipio Sánchez, ¿cierto? Ya entrando a la última parte de la entrevista. Profesor, ahora antes de cerrar, ¿cierto? Me gustaría que pudiera tomarse algunos minutitos, ¿cierto? Unas palabras al cierre, para dar algún mensaje, para decir algo que le haya quedado en el tintero, para algún comentario a nuestros estudiantes que están viendo este ciclo de entrevistas en Latinoamérica. Le dejo la palabra, profesor. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que básicamente ya lo o lo he intentado transmitir. La sensación que yo tengo, primero, me deja una cosa muy importante en el tintero, efectivamente, que es felicitarles a ustedes, los chilenos. No quiero ser injusto con otros y con otros sitios que puedan ver los vídeos, porque quizás no conozco lo que han hecho allí, pero como testigo un poco del trabajo que han hecho las distintas universidades, organizaciones de la psicología comunitaria chilena, está muy bien que han mantenido líneas plurales y acuerdos del desarrollo de la disciplina, tanto a nivel social como a nivel intelectual en su país. Creo que es un faro, una cosa interesante, aunque claro, estos los modelos, cada uno tiene que seguir su camino, pero es interesante ver que otros lo hacen, que por ejemplo en el congreso aquel que hicieron internacional de psicología comunitaria se produjo un acuerdo entre varias, que a mí me pareció tremendo aquello, entre varias universidades para hacer algo que fuera centralizado y descentralizado. Aquello me pareció estupendo, ¿no? Yo creo, como cierre, un par de cosas que más o menos están dichas, ¿no? Y otra que quizás es un caramelo un poco más amargo, ¿no? Niveles profesores y estudiantes, ¿no? A ver, los profesores y en general los profesionales o los activistas comunitarios, me parecería estupendo que puedan mantener esa ilusión que a veces creo que nosotros estamos un poco quemados o hay mucha más indiferencia y no tenemos tanta. Yo creo que eso es vital. Para eso, como siempre, lógicamente hay que administrar las ilusiones, las motivaciones y los resultados, ¿no? Creo que esto es una cosa obvia. Segundo,
creo que es importante los profesores. Yo ya estoy jubilado, por tanto ya no lo tengo, pero era muy consciente de una responsabilidad. ¿Cuál? Transmitir lo que decíamos antes a la gente, junto a la ilusión y el interés de una forma de actuar la comunitaria que es bien interesante y que puede ser muy útil, producir muchos resultados, un sentido de factibilidad de que se puede hacer y cuáles son los instrumentos. Creo que en ese sentido tenemos que ser, no deberíamos ser responsables con la retórica y las grandes palabras, sino que tenemos que ser responsables de los mensajes que transmitimos y las habilidades que transmitimos o no transmitimos. Y la tercera cosa, el tercer mensaje para nosotros es facilitemos formatos que creo ya los están teniendo ahí. Aquí por lo menos han empezado a emerger a través de los practicums, que es formatos de prácticas en los cuales los profes o alguien, digamos, con una cierta lejanía y con una cierta experiencia, acompaña, ahí sí que hay que acompañar a los estudiantes en dos direcciones, en la gestión de las técnicas y en cómo se aborda realmente los problemas en la realidad, y segundo, la gestión de las expectativas y los conflictos morales, cómo manejar los principios en estos casos, porque ahí sí que morales y también emocionales. No, la psicología comunitaria está muy bien, el poder, pero también las emociones son muy poderosas y el sentimiento que tú tienes inicialmente de que no sabes qué hacer allí, que tiene el estudiante que sale, es potente. En ese sentido, creo que hay una tarea importante a los profesores que ya tienen ahí. A los alumnos, bueno, mantener la ilusión. Yo creo que si nosotros la transmitimos y ellos reciben un poco de retorno positivo del trabajo de comunidad, que es más o menos ilusionante, yo creo que lo es, y no se producen grandes fallos, deberían trabajar por una forma, trabajo que quizá no produce grandes recompensas materiales, pero sí puede producir grandes recompensas, digamos, a nivel psicológico y a veces incluso contribuir a cambiar la vida de la gente. Un caramelo amargo. Pero esto se lo dejo ahí porque, a ver, porque yo he tenido mucha frustración aquí en España. Es el siguiente. El famoso plan de las competencias de Bolonia, etcétera, etcétera, que creo que les ha llegado a ustedes, ¿no? Las competencias, trabajar por competencias, etcétera. Y ojo, porque no hay nada más peligroso que una idea brillante y demás, sobre el tema de la pedagogía de las competencias, que no sea realizable y que te genere más trabajo del que intenta evitar. Sobre todo burocrático. A ver, yo creo que es muy positivo que la universidad trabaje por esto, quiero decir, en el esquema de lograr competencias y demás, pero no quiero ser muy negativista en este sentido, muy crítico, pero creo que el esquema tal y como se ha planteado es inviable en el sentido de tú no puedes generar en una universidad tal y como está planteada, o si no la planteas de una forma completamente diferente, hacer todo ese grupo de 5, 6, 7, 8 competencias, no se puede hacer, y que en todo caso, si no se puede hacer, más vale administrarlo de manera que se modifique ese esquema, las expectativas, y en todo caso libere, no de a toda la clase académica, que es lo que en mi experiencia tenía, y también a los estudiantes, de un trabajo burocrático de plantear evaluación, etcétera, tan brutal que sobrecarga el trabajo que yo hacía. Si en vez de facilitar entonces la transmisión de actitudes y demás, lo que hace es dificultarlo. En ese sentido, creo que están pasando por esa experiencia ahora. Nosotros ya hemos pasado hace tiempo. A mí no me gustó, yo estuve en desacuerdo, pero los compañeros lo aceptaron. Cada uno a veces tiene lo que se merece y lo que acepta. Por tanto, creo que sería interesante que ustedes, mi punto de vista, sean críticos y replanteen si realmente ese esquema no se ha de modificar un poco, que aquí no se ha planteado. Y esto también contar un poco con el retorno a los estudiantes. ¿Les facilita o les dificulta? Aunque claro, los que tenemos la experiencia de cómo era en otros momentos y ahora somos nosotros. Ellos no tienen esa experiencia. Tanto si no tienen con qué comparar. Esa distinción, claro. Bueno, ahí me queda. Yo creo que nos hemos ya excedido en
Yo ya no tengo más neuronas, digamos, que activar, creo, en una No, situación pero como esta, y espero que haya sido útil y pueda generar alguna discusión, acuerdos, desacuerdos al no, respecto. o sea, profesor, muchas gracias por la disposición. Yo creo que dado una revisión exhaustiva, hemos pasado por todos los temas. Yo le quiero agradecer su disposición, su tiempo, por haber realizado esta entrevista, que va a ser un material de uso pedagógico súper importante y también de divulgación social y comunitaria. Así que desde esa perspectiva agradecerle, ¿cierto? Bueno, felicitarlo, ¿cierto? Por su participación en esta entrevista. También agradecerle a ustedes, ¿cierto? Que están en sus casas, invitarlo a que vean la entrevista, que nos apoyen con su like, ¿cierto? Y recuerden que esto es el canal Sur o No Sur, Psicología Comunitaria, y este programa, Humanos en Comunidad, dentro de nuestro ciclo de entrevistas de psicología comunitaria. Bueno, profesor, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a Saludos. vosotros. Cualquier feedback es bienvenido de todas maneras y espero que efectivamente interese a los estudiantes. Obviamente, profesor, ahí le vamos a estar comentando qué se dice de la entrevista. Bueno, saludos, profesor, saludos a ustedes. Saludos. Que estén muy bien. Y a todos los oyentes, a todos los que les interese el vídeo. Gracias. Eso, súper. Así que nos vemos para una próxima entrevista. Chao, chao, que estén muy bien. Saludos, nos vemos.